Los abuelos se dedicaban, mis padres también, yo he heredado el caserío de mis padres y yo sigo con ello. Yo me gusta la artesanal, lo hacemos con la azada, lo he limpiado todo a mano y lo hago todo en plan artesanal, porque todo tiene que ser desde el proceso con las manos en el agua, con la simiente y todo, a hacerlo con la azada, a limpiar toda la hierba y todo con la mano, no se hace nada ni con herbicidas ni con nada. En la menguante de febrero se mete lo que es la cebolla ciega, que le llamamos, sin subirse nada. Entonces luego crece, que es como se ven ahí las bolas, y luego ya en la menguante de agosto, si viene bien, se recoge. Luego el proceso es en septiembre, también se echa el semillero, el menguante, siempre las menguantes. La menguante de septiembre, o si cae mal, la primera de septiembre, la última de agosto. Y luego el proceso es en el semillero hasta febrero, últimos de febrero se empieza a arrancar, o marzo. Y ya el plantío depende de las tierras. Aquí en Zaya se suele poner muy pronto. Hay gente que igual lleva a primeros de enero, depende del tiempo. Pero todo el proceso, lo principal en la cebolla es guardar la menguante, aparte de la calidad de ella, que es la de toda la vida de aquí, la que tenemos yo de cuando mis abuelos. La cebolla en sí, la textura de ella o el sabor o lo que sea, es la calidad de ella, pero luego las menguantes, si no las guardas, echa el vidrio y se te estropea. Por ejemplo, ayer me vino uno que tiene las del año pasado todavía sin subir. Entonces, si haces todo el proceso en menguante, la cebolla te dura más del año. Yo hago 2 ferias, pero luego me viene muchísima gente a casa y hay unos supermercados también que se interesan y cuando tengo abundante me lo llevan. Yo, para mí, es totalmente, ni es dulce ni es tampoco picante, es lo apropiado a la comida que pongas, jibiones o lo que quieras hacer, es que es una textura ideal. Yo para cualquier cosa la pondría, aunque sea pochada con unos huevos fritos, me encanta, de cualquier manera. En ensalada no pica, yo de blancas no pongo, de hecho, nos gusta mucho. Hay poca gente que se dedica a hacerlo realmente artesanal, entonces las cosas que cuestan la gente no les da valor. Yo lo hago y me da una satisfacción, porque estoy orgullosa de lo que hago. La verdad que en Zaya, el que pase la gente a la zona de recreo y me vean las cebollas y que me digan qué buenas las tienes, me ven todo el día trabajando y me ven todo el día, eso para mí es un orgullo.